Muy bien. Abran conmigo ahí en Éxodo 8:28, creo que por ahí está. Éxodo 8:28 dice: los dejaré ir al desierto para que ofrezcan sacrificios al Señor su Dios, con la condición de que no se vayan demasiado lejos. Digan conmigo, por favor, con la condición de que no se vayan demasiado lejos. Una vez más, con la condición de que no se vayan demasiado lejos. Señor, te damos gracias por esta noche, por este tiempo, Señor, de adoración, por este tiempo de comunión, Señor, por tu palabra, porque podemos disfrutar de encontrarnos acá de manera presencial. Señor, qué bendición. Te damos gracias, Señor, por todos los que están sirviendo en esta noche y por todo lo que tú vas a hacer, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Estuve compartiendo la vez pasada un tema que tiene que ver con el de hoy, que yo lo había titulado Camino de 3 días. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Si no se los predico otra vez, hermano, ¿verdad? Camino de 3 días, y estoy ahorita como en la parte 2, pero le puse de título: vayan, pero no muy lejos. Vayan, pero no muy lejos. Pero para poder enganchar yo la enseñanza de la vez pasada con esta, voy a hacer una lectura así como resumido de la enseñanza de la vez pasada. Muy bien, lo voy a hacer leído y no voy a comentar, solamente para engancharnos. Decíamos la vez pasada que hoy miramos personas en la mañana estar en la iglesia y en la tarde están en un concierto de una mujer llena de sensualidad, o un grupo X donde muestran que están lejísimos de las cosas del Señor, ¿verdad? Y decíamos que no evangelizando. Entonces, esta situación que estamos viviendo y estamos orando y que es triste de la iglesia. Hay gente que viene de un contexto religioso donde se cumple con la religión y después se sale a vivir igual. Yo creo que algunos de nosotros tuvimos esa experiencia. Y cuando viene el Señor, desea hacer lo mismo, ¿verdad? O sea que hay gente que solo cambió de religión, pero su vida es la misma. Aunque también sabemos que hay gente que en la religión oficial, sobre todo, pues hay gente temerosa del Señor, pero estoy hablando como una generalidad. Podemos escuchar comentarios de gente que expresan su asombro de las cosas que publican personas de la iglesia en sus redes sociales. En estos días también he escuchado algo más y uno dice, tremendo, qué necesidad tenemos. Donde muestran que están muy lejos de una consagración al Señor. Y también hemos hablado de que algunas de estas personas están sirviendo en las iglesias, hay veces al frente o por ahí, ¿verdad? En el diaconado, de alguna manera en la iglesia. Hoy hay personas en las iglesias preguntando cuánto se puede enseñar en cuanto al aspecto físico, a la hora de vestirse, si se puede ir aquí o allá, cuánto se puede tomar de alcohol, si se puede hacer esto o lo otro, pero nunca preguntan cómo se pueden consagrar más al Señor. Y como decíamos la vez pasada, antes no era común ese tipo de preguntas, la gente estaba dedicándose al Señor. Hay personas que piensan que hay cosas que se pueden hacer porque otros, que se llaman cristianos, lo hacen. Pero recordemos que el apóstol Pablo decía que imitaran a él, porque él imitaba a Cristo. Entonces tenemos que preguntarnos si a quien imitamos realmente imita a Cristo, si es una persona que está siendo de influencia positiva en nuestro crecimiento cristiano. Esto solo por poner unos ejemplos. Dijimos, estamos viviendo estos días un tipo de cristianismo, si se puede llamar así, muy diluido o light, sin ninguna identidad definida. Es muy duro todo esto, pero como decía ahora Juan Luis, seguimos orando por un despertar en la iglesia mundial. Hoy hay una mentalidad en las iglesias que se puede ser cristiano y ser mundano a la vez, ¿verdad? Debemos tener cuidado con el movimiento liberal, dijimos, en las iglesias de hoy en día,
Dios y la Biblia son inclusivos para todos aquellos que sigan al Señor y los valores bíblicos que Él ha dejado en su palabra. No es inclusivo para todos aquellos que vengan en sus propios términos con una interpretación bíblica a su conveniencia. Hoy para algunas personas cualquier tipo de consagración es algo legalista y chapado a la antigua. Hay personas que quieren agradar a todos para no verse como a la antigua, ¿verdad? Pero recordemos que todos los valores que hoy parecen chapados a la antigua son los mismos valores que nos van a regir en el futuro, cuando estemos con el Señor por la eternidad, ya que fueron los mismos valores que el Señor estableció al inicio, cuando puso al hombre en el huerto del Edén. O sea, en el futuro vamos hacia lo primero. O sea, es cierto, la Biblia y Dios son chapados a la antigua. Lo que Dios dijo hace 2000 años, lo dijo hace 500 años, hoy lo dice y lo dirá hasta que regrese por su pueblo. Él es inmutable, no cambia. Para otros, Dios, la Biblia y la iglesia son muy radicales y en eso tienen razón. Dios es radical. ¿No les parece radical cuando la Biblia dice que el Señor no quiere tibios, sino fríos o calientes? ¿No les parece radical cuando Jesús dijo que el que con Él no recoge desparrama? ¿No les parece radical cuando el Señor dijo que el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser su discípulo? ¿Cuál es la raíz del problema acá? El nivel de experiencia con Dios que la gente haya tenido. Esa es la raíz del problema. Dime qué nivel de experiencia con Dios hayas tenido y te diré tu nivel de consagración. Porque como dice la palabra, el árbol malo pues no puede dar buen fruto. Nadie puede dar lo que no tiene. Hay mucha gente en la iglesia que no ha entregado seriamente su vida al Señor con un profundo arrepentimiento. O sea, no ha nacido de nuevo como dice la Biblia. Hay gente que ha pasado por el Señor, pero el Señor no ha pasado por ellos. Dijimos también que el cambio viene de dentro hacia afuera, no es externo, no es por imposiciones, no es por no hagas aquí, no hagas allá, sino que tenemos que ir a la fuente que es el Señor para que venga el cambio por el Espíritu de dentro hacia afuera, y esa es la gran necesidad que tenemos. Posiblemente también la iglesia, hemos dicho, estemos fallando en no predicar el mensaje de arrepentimiento correctamente, ¿verdad? Hay veces estamos predicando de una cosa a otra, pero hay veces no predicamos el pecado, la santidad, el arrepentimiento, la consagración. Hemos dicho que como el tema que estamos tocando es la consagración, podemos decir que consagración es separarse de, para el uso de, eso es consagrarse. Por ejemplo, muchos de los materiales usados para la construcción del tabernáculo de Moisés en el desierto habían tenido un uso pagano en las deidades de Egipto. Yo creo que también esa piel que decía Juan Lee la agarraron ahí de un delfín que andaba dando vueltas por el Mar Rojo, ¿verdad? Recuerden que los egipcios les dieron muchas riquezas a los israelitas con tal de que salieran rápido de la tierra para evitar más juicios sobre ellos. Cuando se construyó el tabernáculo, se ungió todo con el fin de santificarlo y apartarlo para el Señor. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando entregamos a Cristo nuestra vida, somos ungidos también para ser separados del mundo, para el uso y consagración del Señor. Amén. Leímos un versículo que fue el versículo clave, voy a leerlo con su comentario. Y era Éxodo 8, 25 y 27. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: vayan a ofrecer sacrificios a su Dios, pero sin salir del país. Esta es la palabra clave. Moisés dijo: debemos ir al desierto a 3 días de camino y ofrecer allí sacrificios al Señor nuestro Dios, tal como Él nos lo ordene. Dijimos que Satanás desea que adores, pero sin salir del país. Egipto es símbolo del mundo. Él como príncipe de este mundo desea que adores, no le preocupa tanto que estemos en la iglesia, que estemos ahí adorando, ¿verdad? Ya que así no serás una amenaza para él, porque lo estás haciendo todavía dentro de Egipto, dentro del sistema, esclavo. Entonces no somos así,
una amenaza. Un cristiano mundano, aunque este término es una contradicción, no es una amenaza para el reino de las tinieblas, ya que el enemigo lo tiene dentro de su territorio. Porque si dice la Biblia que Satanás es el príncipe de este mundo, y si nos tiene ahí, entonces, ¿verdad? No hay problema para él. Camino de 3 días es el camino a la consagración, o sea, la separación, fuera del sistema. Moisés dijo, iremos a adorar tal como Dios nos lo ordenó. Ese es el camino a la consagración. Y hermanos, estos mensajes son mensajes que damos porque nosotros, como dice la Biblia, para que lo cojo no se salga del camino. Porque todos nosotros, y me incluyo, tenemos la tendencia a que nos vamos ahí como la rana que la ponen en el agua tibia y muere con el agua hirviendo y ya al final ni cuenta se dio. Y antes de continuar, como una introducción, estoy recordando, y lo puse ahora ahí, Mateo 24:30. Han leído ustedes la parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? ¿Recuerdan la parábola del trigo y la cizaña? Bueno, tenemos que ser bíblicos y ver que es muy clara la interpretación que el Señor después en privado le da a los discípulos sobre esta parábola. Y el asunto es, perdón, esa no está en Mateo, no sé por qué tengo aquí Mateo 24, creo que era en Mateo 13 más bien, ¿verdad? El asunto es que dice la Biblia, Jesús dijo, que el campo, ¿cuál es el campo? El mundo, no es la iglesia, es el mundo. Dice que la buena semilla es que el evangelio, la palabra de Dios, que sembró el Señor. Pero dice que un enemigo vino, ese enemigo es Satanás. Y dice que sembró, ¿dónde sembró eso? En el campo también sembró mala semilla, o sea, cizaña, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que sucede, hermanos? ¿Qué es lo que sucede? Que, aunque fue sembrado en el mundo, escuche, y por eso tenemos que compartir estos mensajes, esta enseñanza, aunque la semilla fue sembrada en el mundo influye en la iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Esta semilla también repercute en la iglesia. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado con todo lo que estamos viviendo, de apostasía. Apostasía es cuando alguien, un creyente, niega la fe que predicó y defendió. Y se vuelve apóstata de la fe, o sea, se vuelve hasta enemigo de la fe. Yo he conocido algunos amigos, por lo menos 2 amigos cercanos de ministerio, que comimos juntos, que hoy han apostatado de la fe. ¿Por qué? Porque se meten en mucha cosa por aquí, mucha cosa por allá, y entonces terminan en una confusión tremenda y después se vuelven enemigos de la iglesia. Enemigos de la iglesia. Estoy hablando de gente que estaba parada en los púlpitos, porque el Señor dijo que en los últimos días habría apostasía. Y por eso, hermano, hay que estar pilas, hay que estar en la palabra de Dios, hay que ser fieles, hay que ser valientes también, porque con tanta presión que hay, se requiere también valor. ¿Sabían ustedes que hay países donde ya están prohibiendo y apresando pastores porque es prohibido dar consejería a una persona que tiene cierta confusión sexual? Legalmente es prohibido, no puede hacerlo, ¿verdad? En unos lugares ya en Europa, en Estados Unidos, y entonces las cosas se van a ir complicando. Y estos mensajes es para decirles, pongámonos las pilas, porque gente que usted hoy ve en un púlpito o usted puede ver ahí sentado, se puede volver tu enemigo en cualquier momento. Y quiero decirle esto, ya están sentados dentro de los templos. Antes uno pensaba que toda la persecución viene de afuera. No. Ahora la lucha está dentro. Que usted está predicando el evangelio y hay gente que con los ojitos le está diciendo rechazo. Y está ahí y adoró y se dice creyente. ¿Por qué?
porque hay algo interesante cuando hablamos de la cizaña, y no quisiera satanizar la cizaña porque yo creo que hay gente que está a tiempo de arrepentirse, pero sí han tenido influencia cizañal. No sé, una palabrilla que me salió ahorita, pero sí hay algo por ahí. Yo viví en Guatemala, en una zona del país donde se produce mucho trigo. Y mi casa quedaba atrás, así, de hectáreas de trigo, de hectáreas. Entonces tuve la oportunidad de conocer el trigo y la cizaña. Y entonces quiero decirles, por si usted no la conoce, el trigo y la cizaña son muy similares en su forma, muy similares. Por eso a esta le dicen falso trigo. Yo creo que tenía yo por ahí una imagen de la cizaña. Bueno, aquí, allí está, que allá no. ¿Ves? Tienen un parecido. Y el asunto es que incluso es conocido como mala hierba. Y se mete ahí, ¿verdad? El trigo y la cizaña son muy similares en su forma. Por eso a esta, ¿sabe cómo le dicen al trigo, a la cizaña? ¿Sabe cómo le dicen? Falso trigo. Así le dicen a la cizaña, falso trigo. Mucho cuidado, hermanos, con el falso trigo. Estamos hablando a la iglesia. Una de las diferencias más importantes es que la cizaña es tóxica. Por eso cuando se revuelve con el trigo y se ingiere, es muy dañino para la salud. Tenemos que tener mucho cuidado. Recuerden que se parece mucho, falso trigo, es tóxico, pero ya eso fue sembrado en el mundo, pero el mundo influye en la iglesia. Y entonces entra a la iglesia a través de la enseñanza. Y saben una cosa, si uno se para, como estoy yo aquí y digo, ¿cuántos de ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios? Posiblemente todos, amén. Y posiblemente nosotros en nuestra ingenuidad pensamos que todos los creyentes en la práctica creen que la Biblia es la palabra de Dios, pero no. Saben que dicen que es la palabra de Dios, pero en la práctica no creen que la Biblia sea la palabra de Dios en su totalidad. Porque usted tiene gente sentada en las iglesias que está argumentando un montón de cosas que son muy claras en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento, porque un principio de la interpretación bíblica es interpretar un pasaje en su contexto inmediato y en su contexto general. ¿Qué dice el Antiguo Testamento sobre el tema? ¿Y qué dice el Nuevo Testamento del tema? Y entonces son muy claros. Por eso usted ve movimientos que están haciendo sus propias Biblias, como el movimiento mesiánico que se ha metido en las iglesias, ¿verdad? Que ahora todo el mundo es judío. ¿Y para qué sirve eso? ¿Qué lo hace a usted? No es el tema ahorita, pero aprovecho. ¿Qué lo hace a usted más hijo de Dios si es judío o no hijo? O si no es judío. ¿Qué lo hace? ¿Qué es esa vara, como dicen? Dígame, ya me estoy calentando. Dígame, ¿qué es eso? Usted no es un hijo de Dios por ser judío o ser gentil. Usted es un hijo de Dios por haberse lavado con la sangre del Cordero. Eso es lo que dice la Biblia. Y hay muchos textos. Jesús mismo dijo, ustedes se están gloriando que Abraham y que Abraham y que Abraham. Dijo Jesús, pero antes de que Abraham fuese, yo era, dijo Jesús. Y ahí andan algunos que, ay, que mi apellido es judío. ¿Y eso para qué le sirve? Vaya a Israel, a ver si lo van a dejar a entrar así nomás porque no, eso no le sirve para nada. A usted lo único que le sirve es nacer de nuevo, sea de ahí, de la garita, de Alajuela, sea de Atillo 3, sea de donde sea. Entonces déjense de todo eso. Y ahí aparecen algunos ya como en la Biblia Kadosh que llama, ¿verdad? Que ahora estaba viendo algo de eso y por eso me acordé. Entonces, hermanos, mucho cuidado. Todo esto es cizaña que se está metiendo en las iglesias. Se está metiendo en las congregaciones. Pastores conocidos míos, terminaron en esa onda y después hay algunos que terminaron apartados, inclusive ya. Entonces, hermanos, voy a tomar agua, hermano, mejor. Para que descansen también ustedes, pobrecitos.
Una de las diferencias, dije, más importantes es que la cizaña es tóxica. Por eso cuando se revuelve con el trigo y se ingiere, es dañino para la salud. En la parábola de la cizaña y el trigo, el campo que habla, ya lo dijimos, es el mundo, pero no queda fuera la iglesia. O sea, ¿cómo se manifiesta esta cizaña? Solo por decir algo, habrá muchas otras formas, ¿verdad? En la iglesia. ¿Cómo se manifiesta esta cizaña en la iglesia? Es la gente que aunque está dentro de la iglesia y dice que cree que la Biblia es la palabra de Dios, en la práctica están apoyando antivalores que el mundo en estos días alaba, pero la palabra de Dios no lo alaba. O sea, en la práctica no creen que toda la Biblia es la palabra de Dios. Siempre están argumentando contra la Biblia, contra la iglesia y contra la iglesia de manera muy solapada. Recuerde que es cizaña, que se parece al trigo, ¿verdad? Aunque están dentro de la iglesia. Es la gente que está en la iglesia, pero su vida muchas veces es tan mundana como cualquiera de este mundo. Hermanos, ¿sabían ustedes que aunque la Biblia es muy clara sobre el tema de la homosexualidad, el tema modelo familia, según el Génesis, es muy clara con respecto al tema de la ideología de género, ¿verdad? Es muy clara en todos estos aspectos. Es muy clara en el aborto. ¿Sabían ustedes que tenemos gente sentada en las congregaciones que apoyan todo eso? Y no faltan a los cultos. Y se mandan mensajitos de texto con, ay, Dios te ama, y toda la cosa ahí, ¿verdad? Y uno dice, ¿usted cree que es la Biblia? Sí, yo creo que es la Biblia, pero usted tiene que creerla toda. No puede creer esto sí, esto no, como aquello. Te quiero mucho, poquito nada. Ahora, hay gente que yo estoy hablando esto y le cae mal, pero es su problema, no es mi problema. Usted tiene que ir a la Biblia y resolver eso con Dios. Yo solo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Entonces hay gente que dice, por eso a mí no me gusta esa iglesia. No califica para estar aquí entonces. No califica para estar. ¿Por qué? Porque quieren meter a la fuerza algo que la Biblia dice que no. Aunque nosotros amamos y respetamos, pero tenemos que ser respetados también. Y la Biblia tiene que ser respetada, ¿verdad? Amamos y respetamos, pero también tenemos que ser respetados y la Biblia tiene que ser respetada. Amén. Esta es la lucha. Es la gente que está en la iglesia, pero su vida está mundana, como ya lo dije. Recuerde que canta como trigo, habla de Dios como trigo, parece trigo, pero no es trigo. Y quiero decirle que eso está metido en las iglesias más que nunca y que va a ir en aumento. Pero tiene que haber siempre un remanente fiel a la palabra de Dios y no intimidarnos con todo esto. Muy bien, hermanos, vamos a continuar. Leímos el pasaje que dice, los dejaré ir al desierto para que ofrezcan sacrificios al Señor su Dios, con la condición de que no se vayan demasiado lejos. Vean qué interesante lo que está diciendo Faraón, príncipe de Egipto, es un tipo, ¿verdad? Es un símbolo, nos ilustra también al enemigo. Y entonces dice, él pone las condiciones, los dejaré ir. O sea, primero dijo, no vayan, no quiero que salgan del país, no quiero que salgan. Ok, Moisés dijo, no se puede así, hay que salir del país. Ahora él dice, él poniendo las condiciones, dice, está bien, vayan, dice, pero no muy lejos. ¿Sabe qué? Escuche esto que es muy importante, hermanos. Cuando usted cruza el Mar Rojo, digamos usted se convirtió. De hecho que en Hebreos y el Nuevo Testamento hace una comparación, ¿verdad? De ese bautismo y una serie de cosas, ¿verdad? Entonces, usted pasó ya el Mar Rojo, se convirtió, se entregó a Cristo. Pero la meta, hermanos, no es quedarse ahí, como se quedaron ellos en el desierto, 40 años ahí, ¿verdad? Cades Barnea pasaron como 38 años, ¿verdad? Sino cuál era la meta. La tierra prometida.
Entonces miren ustedes lo astuto que es Satanás, y por eso dice la Biblia que no ignoramos sus maquinaciones y tenemos que estar nosotros pilas, ¿verdad? Dice, vayan, dice, pero no muy lejos. ¿Sabe por qué? Porque Satanás tiene esa estrategia. Porque si usted está cerca de la frontera, usted está más cerca de regresar. Pero si usted se consagra, se dedica, se va, usted va en dirección a donde, a la plenitud, a la tierra prometida, que será plena hasta que el Señor venga, ¿verdad? Será plena hasta que el Señor venga, pero que usted ya va. Yo recuerdo cuando ya yo tenía 1 año de convertido. Yo al inicio tenía muchas dudas. Una de las cosas que a mí me estaba costando decidirme para entregarme al Señor era, primero yo no quería hacer el ridículo, porque yo a los amigos, yo les conté que a los amigos míos me decían, Osvaldo, ¿para dónde va? Que no lo hemos vuelto a ver aquí. Tengo una noviecilla en Heredia. Pero eran mentiras. Era que me da pena todavía la parte esa, ese paso y la consagración y todo, ¿verdad? Entonces, bueno, ya eso está bien, lo íbamos sobrepasando, ¿verdad? Pero el asunto es que yo tenía una lucha y yo decía, ¿será que yo voy a permanecer? Por eso, una experiencia que tuve con el Señor en el cuarto de mi casa, yo le decía, Señor, yo quisiera ser un cristiano, pero no sé si yo podré, y bueno, hay todo lo que pasó, ¿verdad? Pero yo iba contando los meses. Cuando yo tenía 1 mes de ser creyente, yo decía, uy chica, 1 mes. Vieran cuando cumplí el año. A mí tuve que tener cuidado no celebrar, porque si no me caigo otra vez, ¿verdad? Cuando cumplí el año, yo decía, 1 año. Entonces yo decía, no, ya aquí ya yo no solo estoy a la orilla del Mar Rojo, ya yo voy. 2 años, 5 años. Yo dije, no voy. Y uno buscando la palabra de Dios. Saben que yo siempre para el trabajo iba leyendo un librito de esos de los Gediones. Lo leía en la mañana cuando iba para el trabajo, lo leía cuando venía para almorzar, lo volvía a leer, lo leía siempre alimentándome, porque yo decía, ya aquí no hay vuelta atrás. Todo es hacia adelante. Pero el enemigo no quiere que usted haga eso. Por eso dice, vayan, dice. Y ahí no hay más. Pero no vaya muy lejos. Ese es el mensaje que Satanás te da. Vaya, pero no se meta cuando hay un ayuno, cuando hay una vigilia, que el ayuno de 40 días de la iglesia, que aunque sea parcial y un día ahí, y que leerse toda la Biblia, y que y que ir a los cultos, y que ir a la red, y que no, tranquilo. Vaya, pero manténgase a la orilla, manténgase cerquita de ahí. Ese es el plan del enemigo. Y ahí es donde uno tiene que venir y decir, no, yo solamente no voy a ir camino de 3 días, no solo voy a cruzar el Jordán, yo voy rumbo a la tierra prometida. ¿Qué dice la Biblia? Que abunda leche y miel, donde voy a tener mis experiencias con Dios, ir más allá, oír la voz de Dios a través de su palabra, la voz interior del Espíritu Santo, ser usado con los dones del Espíritu Santo para ir a otros. Hay gente que se quedó ahí a la orilla y por eso están en esa lucha, ¿verdad? Y entonces siempre se quedaron con el Juan 3:16 y ahí no pasaron y no crecieron, no se desarrollaron. ¿Me explico? Porque Satanás no quería que fueran muy lejos. Dice, vayan, dice, pero cerquita. No se suelten mucho, no agarren eso tan en serio. No sé si a usted le han dicho cuando se convirtió al Señor y empezó usted a meterse y que ir a la iglesia, y no, y es que ahora hay red, no, y es que ahora hay tal actividad, no hombre, y hay un encuentro y yo quiero ir, y hay gente que no crea. No le estoy diciendo que esa persona que se lo dijo es el diablo, pero sí, el diablo usa a la gente. Imaginen que usó a Pedro, que era un apóstol, y le dice a Jesús, no Jesús, no vayas a Jerusalén. Y dice, Jesús no va a Jerusalén, nos lleva el diablo a todos nosotros. No hubiera muerto por nosotros, no hubiésemos sido salvos. Y entonces dice, no vayas. Y se vuelve el Señor, ¿recuerdan? Y le dice, apártate de mí, Satanás. Oigan, imagínense,
Yo digo que Pedro se mantuvo porque no era él, era lo que estaba en él. Pero Pedro pudo haber dicho, no, hombre, ¿qué clase de pastor que lo trata a uno así? ¿Verdad? Y entonces irse al mundo otra vez, irse al mundo. Pero no, él entendió que era lo que estaba, y no crean, ¿verdad? Por una misma antena entran varios canales, hermanos. Y hay veces uno puede ser usado para el Espíritu de Dios para decir algo, y hay veces por el diablo. ¿Sí? Uno mismo hay veces dicho, ¿cómo se me ocurrió decir a mí eso? Eso no era edificación para esa persona, ¿verdad? Y entonces, viene y como le digo, Satanás no quiere que uno vaya muy allá. Pero el Espíritu de Dios sí nos está invitando a ir, a avanzar, y también Él va, ¿qué? Santificándonos. Porque uno no puede seguir con las mismas mañas del pasado, ¿cierto? Miren, ya yo les he contado, pero como hay alguien nuevo aquí, también tiene derecho. No sean egoístas, ¿verdad? Pero vean, yo llego y me convierto al Señor, y ahí uno está lleno de mañas, hermanos. Y cada mes había un retiro en la iglesia de 3 días. Empezaba viernes en la noche, ¿se acuerda, amado? Vacaciones con Dios. Sábado, todo el día, y el domingo se salía después de mediodía. 3 días en la montaña, ¿verdad? Vacaciones. Imaginen que se anunciaba en Canal 7, se anunciaba en La Nación, la gente se inscribía, el bus salía ahí del Fortín, de Heredia, y todo. Yo estaba recién convertido. Ya ustedes han oído eso, pero lo repito. ¿Saben qué hacía yo los viernes a mediodía? 1, me iba al trabajo con un maletín. Ya todo listo, la ropita. 2, a mediodía, a la hora de almuerzo, me iba a la clínica Clorito Picado, que por cierto no es la que a mí me tocaba, pero ahí fui. Y me empezaba a quejar de un dolor que no existía. De un dolor que no existía. Y entonces él me decía a mí, el hombre ahí, y usted que yo lo voy a, recuerde que es viernes mediodía, estoy ahí más o menos 2 de la tarde, qué sé yo. Entonces viene y me dice, bueno, le voy a dar alguito ahí y ya con eso usted sale. Yo, no salgo, porque usted no sabe el tipo de trabajo que yo tengo. Puras mentiras todo. Usted no sabe el tipo de trabajo que yo tengo. Yo así no. Bueno, decía el médico, incapacitado este fin de semana. O sea, el mediodía del viernes, el mediodía del domingo. Es más, no le miento. Yo estaba en el consultorio con el maletín allá a la par. ¿Sí? Yo salía con el maletín, me iba, ahí estaba yo en el retiro, desde viernes. ¿Quién quería perderse eso? Con tanta hambre de Dios, ¿quién quería perderse ese retiro? Los cantos y bueno, una cosa maravillosa. Y ustedes dicen, ¿y usted no se sentía mal con ese montón de mentiras que se pegó? No, para nada. Porque hay que entender que uno es un bebé espiritual. Y hay cosas que uno en el momento no discierne. Algunos de ustedes, yo los regaño, pues son unos viejos ya, que hasta vergüenza deberían de tener de andar haciendo lo que anda haciendo. ¿Cierto o no? Debería de vergüenza. Pero yo, alguien que es un bebé espiritual, uno dice, bueno, ¿verdad? Yo en eso soy, obviamente, hay que entenderlo. Bueno, la cosa es que no me sentía mal. Y estaba yo un día así, un sábado ahí así, y a mí hasta yo lloraba y todo, del gozo ahí. Y me dice el Espíritu Santo, hasta este fin de semana haces eso. Si quieres venir a los retiros, tienes que venir después de mediodía. Mira qué feo se siente. Uno siente como que no lo quieren, ¿verdad? Y entonces le digo, bueno, está bien, ¿verdad? A partir del siguiente retiro, porque eso era todos los meses. No sé cuántos años duró eso así, mucho tiempo. Ya no lo hice más. Porque es parte de ir dejando el hombre viejo, ¿verdad?
Y entonces uno hay veces trae muchas mañillas, hermanos, pero bueno, eso es parte del mundo y lo que el Señor va tratando con nosotros. Una cosa es salir de Egipto y otra cosa es entrar a la tierra prometida. Entre más lejos vamos, somos más libres, hermanos. El diablo hace creer a los cristianos que si van muy lejos en las cosas de Dios, van a ser menos felices y más esclavos. Les hace creer que el mundo es libertad. Hay una resistencia diabólica que busca evitar la consagración e impide que las personas se rindan completamente a Dios. O sea, como el cambio es de dentro hacia afuera por el Espíritu de Dios, conforme nos disponemos y todo, dice la palabra del Señor que los mandamientos del Señor no son gravosos, no es una carga. Ser cristiano no es una carga, ¿verdad? Yo les decía que cuando yo estaba jovencito y no era cristiano, miraba a unas chiquillas pasar a la iglesia, de la única iglesia que había cristiana y que ahí está todavía. Era la única que había. Y yo las miraba pasar a ellas para la iglesia, unas chiquillas, y bien bonitas las chiquillas. Y un vestidito así bien larguito, y ellas así un lacito aquí, y un pelito, una belleza aquello, ¿verdad? Y yo decía, pobrecillas esas chiquillas. Imagínense. Sí, yo decía, pobrecillas esas chiquillas. Es que uno comienza a pensar que como no andan en todo lo que anda uno, son unas desgraciadas. Son infelices. Y uno dice, tan lindas, como dicen, qué desperdicio. Y yo quedaba viéndolas pasar así, con la Biblia, todos. Y en ese tiempo se usaba más la Biblia y todo de papel ahí. Y aquí el cuadro, ¿verdad? Y yo decía, pobrecillas. Y lo peor es que después decía yo, tanta cosa de portarse bien, y se las va a llevar el diablo. ¿Por qué? Porque aunque tampoco yo era católico, no era nada realmente, nada así como practicante, ¿no? Yo decía, como no son católicas, de tanto portarse bien y van a terminar en el infierno, ¿y de qué vale? Vea hasta dónde está uno hay veces de cegado, pero uno hay veces cree que no, y bueno, ustedes saben que uno cuando encuentra al Señor, y se llena uno tanto del Señor, que a uno le comienza a sobrar cosas, que antes dependía de eso. Uno no quería perderse eso, pero conforme te vas llenando del Señor, aquel tipo de cosas comienzas a sentir que te sobran, o sea, que no te hacen falta ya. Y entonces eso es lo que pasa. Hermanos, dice la palabra del Señor, y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, dice, sino presentaos vosotros mismos, escuche, y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, esto es consagración. Cuando uno va rindiéndose, se va rindiendo poco a poco, ¿verdad? Hablo como humano, dice Pablo en Romanos 6:19, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación. Escuchen, Pablo dice que él está hablando como humano porque él también es un humano, pero dice que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, dice, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Todo esto es consagración, entrega, ir a otro nivel, pasar a otro nivel. Miren ustedes cómo el Señor nos quiere llevar a esa plenitud. Dice, al final, dice el faraón en Éxodo 12:31, esa misma noche, ya que estamos hablando en Éxodo 12, recuerde que en Éxodo 12 fue ya la salida.
ya no hubo más plagas. ¿Cuál fue la última plaga? ¿Recuerdan? La muerte de los primogénitos, ¿verdad? Y entonces ya ahí se acabó, o sea, ya estaba listo el faraón. Y dice Faraón una gran verdad, dice acá: esa misma noche el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: váyanse, apártense de mi gente. O sea, él mismo está diciendo una gran verdad. Dijo el apóstol Pablo lo dijo de otra manera, en Timoteo creo que fue: salid de en medio de ellos, no toquéis lo inmundo. Ahora voy a aclarar esto, voy a aclarar, como lo dije un día de estos. Hay gente que piensa que salir de en medio de ellos es ese cristiano rarísimo, que yo conocí a algunos en los trabajos, que nunca ganaban a nadie para el Cristo, porque no eran sociables, no eran serviciales, no eran amigables, sino más bien amargados. Los miraba usted amargados. ¿Por qué? Porque entraban con una Biblia así, una cara pero de limón, hermano ácido, ¿verdad? Una cosa así, con un legalismo, una falta de amor, y nadie los quería. Y tenían razón, ¿quién va a querer a alguien así? No estoy hablando de eso, porque el Señor dijo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pero estamos en el sistema, porque el Señor dijo que somos, ¿qué? La sal. Y usted sabe que la sal sirve para preservar. Se usa para preservar la sal. Por eso le untan sal al pescado y todo, para preservar. O sea, como dice, no influyan ellos en ustedes, sino ustedes en ellos como sal. Entonces, ahí es donde debemos de estar nosotros, haciendo luz, siendo amigables, siendo serviciales, pero no convirtiéndonos como ellos. ¿Me explico? No haciéndonos gente rarísima. Yo hace un tiempo oí de una señora vecina que se le acabó el gas. Yo me ofrecí. Yo dije, yo voy y le traigo el gas. Porque tenemos que ser luz, tenemos que ser serviciales, tenemos que amar a la gente. Amén. Y estar ahí, no ser parte, pero estar ahí para hacer luz. Entonces, él dijo una gran verdad. Dice, váyanse, apártense de mi gente. Es que eso es lo mismo que el Señor nos ha mandado, a estar ahí, pero no ser parte de. Dice, vayan a adorar al Señor, tal como dijeron. O sea, lo que está diciendo es, vayan a hacer ya lo que tienen que ir a hacer, ¿verdad? Ahora, ustedes saben que Él dijo eso. Aunque Moisés dijo, vamos a ir camino de 3 días, la meta no era quedarse ahí. ¿Era qué? La tierra prometida. Y cuando cuando Faraón vio que de veras se le estaban yendo, alistó los caballos y todo, y ya ustedes saben lo que pasó. No crean ustedes que el diablo lo va a dejar a usted así fácilmente. No crean ustedes. No, mire, usted comienza a entregar al Señor, y el diablo le va a poner esto, le va a poner aquella mujer, le va a poner aquello, le va a poner para ver cómo se lo tira abajo. Satanás sabe cuál es el área débil suyo. ¿Verdad que usted sabe cuál es su área débil? ¿Verdad que usted sabe por dónde usted puede patinar? Yo también, pero no se los digo, ¿verdad? Ni se lo diga usted a nadie. Deje eso entre usted y Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mejor no darle ideas al diablo. Pero hay áreas que todos nosotros decimos, ¿y qué vacilón es eso? ¿Han notado ustedes? Yo hablo con gente y me dicen que su área débil, hay veces me cuentan, ¿verdad? Por ella, abren la boca y le cuentan a uno, ¿verdad? ¿Cuál es su área débil? Dice, miras que yo en esto, pastor. Y yo digo, ¿qué cosa? Eso para mí no es un problema. No es una debilidad, pero para él sí. Y Satanás lo sabe. Y para mí, yo sé cuáles son las debilidades. Y tengo que cuidarme. Por ejemplo, una debilidad para mí no es, no le voy a decir las que son, le voy a decir las que no son. Una debilidad para mí no es la pornografía. Yo he estado
en hoteles, hospedado, donde no sabía que eso existía, pero me di cuenta en una ocasión que hay pornografía 24/7, 365 en ciertos canales. Eso no es un área para mí. No le digo que uno como hombre y humano no se puede sentir tentado, no. Pero es algo que no me atrapa, que yo diga, porque me siento, no me va a ayudar en nada, no me atrapa. Pero hay otras áreas en que yo tengo que ser cuidadoso, porque Satanás sabe, y entonces vemos nosotros al faraón que viene nuevamente y entonces trata de atraparlo por ahí, pero él va a intentarlo. Bueno, lo intentó y ya sabemos que no pudo. ¿Y ustedes recuerdan cómo fue que salieron ellos de Egipto? ¿En qué condición? Bueno, voy a decirles. ¿Se acuerdan ustedes que cuando él decía vamos a salir, Faraón les decía vayan, pero vayan sin niños? ¿Por qué él les decía que vayan sin niños? Porque decía, si se me van estos, levanto la segunda generación. Por eso hay que trabajar mucho con los hijos. ¿Entiende? Porque puede ser que el diablo ya con uno no, pero lo va a intentar con la segunda generación. Después dice, tenemos que llevar los niños. Bueno, aflojó. Bueno, pero es que tenemos que llevar ganado para hacer las ofrendas al Señor, los sacrificios. No llevan ganado. Pero ellos sabían que el pueblo que ofrenda es un pueblo bendecido. No estaba hablando de sacrificios porque no había venido la ley de Moisés. No, estaba hablando de ofrenda al Señor. Y entonces dice Moisés, si no nos da el ganado, no tenemos para ofrecer ofrenda al Señor. ¿Sabe por qué? Porque Satanás sabe que la gente generosa es prosperada. Que la gente generosa es prosperada. Y hay gente que el diablo la tiene atada en eso, como parte de la mundanalidad, en esa mezquindad que no es generosa ni para con Dios, la obra, el reino, ni para el vecino, ni para con el prójimo. ¿Por qué? Porque no ha entendido que Satanás usa eso para mantenerlo quebrado. Entonces, la meta del pueblo, como dije, no era quedarse ahí, sino ir hacia allá. Y hemos sido llamados a cruzar el Mar Rojo. Voy a leer unos versículos y después le pido a los hermanos de la alabanza que puedan venir. Dice la palabra del Señor, como un punto 2 en el cual me voy a quedar, punto 2, Deuteronomio 14:2. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, Deuteronomio 14:2. Estamos hablando de que Dios esperaba que Israel fuera un pueblo diferente y no es diferente para nosotros tampoco. Él espera que también seamos diferentes. Dice en Deuteronomio 14:2, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. ¿Se recuerdan qué significa santo también? Separado. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo ¿qué? Único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Un pueblo diferente, hermanos. Amén. Un pueblo único. Eso lo tienen que notar sus vecinos y lo tienen que notar en el trabajo y lo tienen que notar sus familiares. Y si ellos no lo han notado, algo no anda bien. Dice, un pueblo único. Y en Deuteronomio 26:18 dice, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión. Oigan qué palabra, exclusiva posesión. O sea que Él quiere que nosotros le pertenezcamos únicamente ¿a quién? A Él. No al mundo, ni a ningún sistema de este mundo, a nada. Es a Él exclusivos, dice. Como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de que, miren lo que lleva como fruto la consagración, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Dice que a fin de exaltarte. ¿Sabe usted que el Señor quiere exaltarte delante de los impíos? ¿Sí? ¿Sabe usted que el Señor te ha puesto a ti y a mí, nos ha puesto para la gloria de su nombre? Para que al mundo le produzcamos
hambre de acercarse al Señor. Le produzcamos comezón, deseo de acercarse al Señor. Que el mundo pueda decir: mira de veras cómo vive esa gente, mira su matrimonio, mira su familia, mira como trabajador. Wow. A mí me han llamado de empresas por dos razones. Me han llamado de empresas y me han dicho: fulano de tal es miembro de su iglesia, y por el tonito que me hacen, yo le digo: yo lo he visto, hay veces ahí. Sí, hay veces yo lo veo que llega ahí, ¿verdad? Porque uno dice: anda haciendo por la forma en que a uno le habla. Como también he recibido llamadas y ya por el tonito uno también sabe. Me dice: mira, hay un fulano que es miembro ahí, mire que aquí, que esto y que lo otro. Dice: ustedes no tienen más gente así. Le voy a decir, hoy uno le da pena arriesgar a alguien, ¿cierto? O sea, le da pena arriesgarse a recomendar a alguien. A uno lo piensa dos veces, ¿verdad? Para recomendar a alguien. Y a uno le dicen: mira, para un trabajito en la casa. Y ahí uno hay veces tiene que decir: no, a mí me ha gustado cómo hace el trabajo, pero no sé sus gustos, ¿verdad? Para uno, hay otra gente que a veces te puede decir: no, sí, aquí, allá, ¿verdad? Pero hermanos, es complicado porque viera cómo quedan mal muchos hermanos. Alquilan una casa. Hay gente que se ha quejado conmigo. Me ha dicho: vieras que fulano de tal alquiló una casa, dice, y fíjate que ya tiene un montón de tiempo y no me paga. Y es miembro ahí y sirve ahí en la iglesia. Y yo no sé ni dónde meterme, imagínense. Y así, hay gente que dice: no, hombre, dice, ese tal cosa, y trajo el carro al taller y nunca me pagó. Y va ahí al centro cristiano, nunca me pagó. Imagínense uno de pastor cómo se siente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay veces no hay esa novedad de vida, hermano, no hay ese cambio. Y entonces sucede que se vuelve muy difícil. Dice así, termino: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Dice, escuche: no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No dejarás tu hija, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirá a dioses ajenos. Todos ustedes estarán de acuerdo conmigo que nosotros, cuando nuestros hijos son mayores de edad, hay cosas que ya se nos salen de las manos. ¿Estamos de acuerdo? Los mayores de edad se nos salen de las manos. Pero sin embargo, le voy a decir, para encontrar un punto de equilibrio: mientras un hijo suyo viva bajo el techo de su casa, tiene que someterse, no importa sus reglas. Yo le voy a decir, una hija mía tiene 9 los años. Ya uno se casó y ya ustedes saben cuál es la segunda, pero no voy a decirle edad porque después me regaña en la casa. Pero ella sabe a qué hora llega a la casa. Porque mientras están bajo el techo de uno es responsable. Eso es lo que le llama la Biblia gobernar bien la casa. No es lo que algunos interpretan, que gobernar bien la casa es que todos tienen que estar alineaditicos con el Señor. Claro, eso es lo ideal, pero hay veces no pasa. Pero eso sí, gobernar en la casa, eso fue lo que hizo el Señor en el Génesis. Dijo: estas son las reglas de este techo, ¿cierto o no? Si usted no cumple estas reglas, entonces ustedes no pueden estar bajo este techo. Reglas dentro de lo normal, ¿verdad? No estamos hablando
de que si su hijo no va a la iglesia y por eso no puede estar bajo el techo de su casa, porque ahí te corresponde orar. Estoy hablando del comportamiento, de respetar el hogar, de respetar, de no hacer sufrir a los papás. ¿Me explico? De no hacer sufrir a los papás, que ningún papá tiene por qué estar a las 6 de la mañana viendo por una ventana a ver si su hijo llegó o no llegó, porque ningún papá se merece eso. Ningún papá se merece eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces Dios dijo, estas son las reglas. Y entonces sucedió que quebrantaron las reglas y le dijo, bueno, vaya, busque apartamento. Adán y Eva fueron los dos primeros que encontraron apartamento. ¿Sí? Claro, cuando ya ellos estaban allá, empezaron a añorar el huerto del Edén y todo. Bueno, Dios tuvo misericordia porque ya después les dio promesa de que un día va a haber salvación y todo. Eso es gobernar la casa. Por eso, los padres nos corresponde no decir, ay, es que los muchachos son así ahora y ¿qué va a hacer uno? No señor, no señora, usted está equivocada y usted está muy lejos de la palabra de Dios. La Biblia manda que usted y yo debemos de estorbar a los hijos. Ellos tomarán sus propias decisiones. Y si quieren ir a hacer todo lo que les da la gana, lo pueden ir a hacer, pero no bajo el techo de su casa. Porque usted tiene que dar a respetar. Que ya tengo cédula, no importa. ¿Qué es ese cuento? ¿Qué es ese cuento de esos muchachitos que dicen, ya tengo cédula? Bueno, ya tiene cédula, vaya, busque trabajo y pague un apartamento. Pague un apartamento, pero usted tiene que respetar la casa. No va a venir aquí a hartar guaro adentro, no va a estar aquí adentro fumando mota, como dicen, no va a estar aquí adentro metiendo a la novia en el cuarto para fornicar. No, aquí no, porque aquí yo soy la autoridad, aunque sea una mamá soltera o como sea, está la autoridad. Eso es lo que enseña la Biblia. Así se gobierna una casa. Y el que no se ajusta, ¿verdad? Hay algunos descarados muchachillos que hasta dicen, ay, dice, yo nunca pedí nacer. ¿Sí? ¿Qué salida? Dice, yo nunca pedí nacer. ¿Verdad? Como decía un humorista una vez, ya, y si pidió no nacer, entonces cuando iba la millonada de espermatozoides, ¿por qué no se hizo a un lado? Para que otro pasara. ¿Verdad? ¿Sí? Si no pidió nacer, cuando iba esa millonada de espermatozoides, ¿por qué no se hizo a un lado y que pasara el otro? Bueno, mejor oremos, hermanos. Esto se va a descomponer aquí. Señor, gracias, Señor. Tal vez hay padres acá que oyeron algunas cosas que tienen que tomar en cuenta y tomar medidas, porque Dios nos va a pedir cuenta de cómo administramos también el hogar. Y eso es parte de ese pueblo único que el Señor dijo, pueblo diferente para la gloria de Él, y que también la gente pudiera ver que éramos diferentes. Que éramos diferentes. Vamos a adorar al Señor, y mientras adoramos al Señor ahí, vamos a renovar nuestro compromiso con Él. Ahí donde está usted. ¿Quién más de ti? Habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti.
que crezcas tú, Señor. Hermanos, dice la palabra, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entre más vacíos estemos del amor del Padre, más nos llenaremos del mundo. Agustín de Hipona dijo: Dios nos hizo para sí mismo y nuestros corazones están inquietos hasta que no encuentren reposo en Él. Si no buscas reposo en Dios, tu corazón va a estar inquieto por buscar reposo en cualquier otra cosa. Te damos gracias, Señor, por esta noche, por tu palabra, por todo este pueblo lindo, y te doy gracias por recordarnos la palabra de Dios, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Ayúdanos, Señor, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, con tanta presión en el sistema educativo, en las redes sociales, Señor. Oh Señor, tanta presión, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.